Muy buenos días, doy la bienvenida una vez más a uno de nuestros OpenHR Tech Talks, que básicamente un espacio donde invitamos a personas de el área de recursos humanos, profesionales que están en el día a día trabajando con el departamento que gestiona las personas de cada empresa para hablar de temas de interés relacionados a recursos humanos y tecnología. El día de hoy tenemos como invitado a Eduardo Truque y Miguel Ángel López, a quienes agrego de una vez porque ya quiero empezar a conocerles y que me cuenten cada uno un poco de dónde están, qué es lo que hacen y pasamos a ver este tema tan importante que es cómo pueden ser los recursos humanos o cómo se pueden gestionar en momentos de crisis, que básicamente hemos aprendido muchísimo de crisis en los últimos 3 años porque hemos estado en todas las crisis posibles, que tecnológicas, que sanitarias, que económicas, y sí que es cierto que vale la pena puntualizar cómo hay que funcionar o gestionar una crisis, sobre todo en recursos humanos, para que una empresa siga funcionando. Eduardo, Truque, cuéntame, Ujú. Bien, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres? Cuéntame, ponme en ujú. contexto de ti. Vale, bien, pues nada, lo primero daros las gracias por el facilitarnos el poder participar dentro de vuestro foro y de vuestros podcasts y dicho esto, pues que con muchas ganas de poder contribuir con lo que pensamos y como, o al menos con la opinión que tenemos al respecto de cómo vemos la función de recursos humanos. Y hablar sobre mí, pues creo que llevo aproximadamente unos 22, 23 años dedicado a la función de recursos humanos. He ido pasando por distintas etapas, con distintas crisis, como bien has indicado, y viendo una evolución de la función que siempre ha estado caracterizada por un cambio. Desde que yo empecé en esto, siempre hemos estado hablando de que debíamos cambiar y ha sido continuo. Eh, los últimos 5 años sí ha habido realmente, ahí sí he experimentado yo un cambio brutal y radical con respecto a sistemas y metodologías que habían anteriormente y gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y sobre todo, más que a su desarrollo, a su acceso, ¿vale? Al acceso a esas posibilidades, a esas posibles nuevas tecnologías, que antes pues era solo grandes empresas podían permitirse el poder contar con software o con herramientas tecnológicas que permitieran articular la gestión de personas de una forma diferente a la que se venía haciendo de forma tradicional, pero el abaratamiento y la democratización que ha existido mediante aplicaciones de gestión de personas, pues es lo que ha permitido que otras empresas que de un tamaño menor o con una cultura diferente empresarial a nivel de inversión en software y herramientas de gestión de personas, pues se puedan permitir el implantarlas. Y eso Claro. pues conlleva una revolución brutal en cómo hacemos nuestro trabajo. Sumado a ese cambio que ha habido de mentalidad eh, como empleados, ¿vale? Cambiamos la forma de ver el trabajo eh, y con el multiplicador de esa pandemia que nos ha hecho ver que hay vida más allá de la oficina entre semanas y ha generado pues que tengamos otras formas de enfocar, ver y otras expectativas de nuestro empleador. Y eso también pues conlleva una revolución en cómo debemos gestionar a las personas a día de hoy. Y bueno, ahora seguiremos profundizando en esa Claro, materia. yo estoy completamente de acuerdo, igual que como te había dicho antes, estamos muy contentos de que tanto tú como Miguel Ángel estén aquí porque son temas que tenemos que puntualizar y sobre todo eh, son orientaciones porque la crisis siempre hay una parte de la crisis que no sabemos cómo gestionar porque es nuevo para nosotros, pero con herramientas, basándonos en la experiencia, podemos llegar a gestionarlo mejor. Miguel Ángel, cuéntame tú cuál es
tu área o en qué te especializas y por qué estás aquí. Cuéntame. Pues lo primero, hola, mi Carly, me sumo al agradecimiento de Eduardo por la invitación que nos habéis girado para estar hoy aquí, hablando, yo creo que de lo que nos apasiona a los dos, los tres, si me permites incluirte. Sí, sí, total. Por ser muy breve, porque al final pides una presentación y la verdad te paras a repasar el currículum y dices, tu madre mía, ¿y por dónde empiezo? Si muchas veces no le damos ni importancia. Yo en esto llevo también unos cuantos años, como bien ha dicho Eduardo, pero creo que lo que mejor puedo decir al respecto es que por muchos que lleve siempre sigo aprendiendo algo. Y creo que una de las grandes, y por lo menos yo así lo siento y lo vivo, una de las grandes virtudes o de los grandes atractivos, más que virtudes que tiene Recursos Humanos, que es, o sobre todo nuestra función, el relacionarnos con personas, que todo cambia continuamente. Entonces, cada persona es un mundo, cada persona tiene una reacción, el entorno influye muchísimo y demás, por lo que por muchos años que uno lleve y vaya acumulando 20, 25, 30, la experiencia es verdad que es un grado, pero tienes que seguir con una mente muy abierta, aprendiendo, estando en constante cambio y demás. Y creo que la incorporación de las nuevas tecnologías, y más en la empresa en la que trabajo, que es PC Componentes, ha sido un antes y un después a la hora de gestionar el talento, pero desde todo el camino que recorre, desde el momento que decide saber quién es tu empresa, si quiere trabajar, si va a postular una oferta de empleo, cuando se incorpora, incluso cuando sale, incluso tiempo después, porque hablabas de la forma de la gestión de la crisis y demás, y creo que uno de los elementos más interesantes, y lo podremos comentar ahora, es lo que ahora se ha dado en llamar, que nos gustan tanto las modas, las puertas giratorias. Creo que en las crisis todos buscamos volver a aquellas empresas que te dan una estabilidad, una sostenibilidad en tu proyecto de vida y hacen que a lo mejor has abandonado un proyecto por otro interesante, pero en el momento que golpea la crisis automáticamente tienes esa necesidad de volver a retornar allí donde te encontrabas seguro y donde diste el salto porque querías crecer. Y básicamente yo creo que esas 3, 4 frases que te acabo de decir me pueden definir perfectamente, más allá de decir estudios, etcétera, etcétera. Para mí recursos humanos es algo vivo, lo disfruto cada día y por muchos años que vayamos sumando, yo creo que lo interesante es lo que tienes por delante, lo que se va abriendo. Total, total, estoy completamente de acuerdo y nada, encantadísima de que estén aquí entrando en materia un poco con el tema. Es que me gustaría puntualizar, siempre estamos escuchando cada día más el tema de experiencia del empleado, de la renuncia silenciosa, de la gran renuncia, el mismo burnout de que te quemas, de por tanto trabajar en una empresa que quizás no va acorde a los valores que tienes como persona o lo que sea. Hay muchas tendencias o cosas que siempre han estado ahí, pero que ahora se les ha puesto un nombre y que básicamente generan crisis personal en cada individuo y luego crisis de manera general en toda la empresa, crisis del talento. Entonces, tomando en cuenta esto, es básicamente de lo que más se habla ahora en cuanto a que si la experiencia del candidato, si la experiencia del empleado, de cómo las empresas han tenido que reestructurar su sistema de recursos humanos para que sea más atractivo para el empleado. Entonces, ¿cómo esto está golpeando con fuerza la realidad laboral que vivimos en el día a día y qué papel puede tener la tecnología en todo esto? Mi pregunta es para ambos. ¿Cómo se afronta un periodo de crisis en el actual recursos humanos o como vemos recursos humanos ahora mismo, donde los salarios reales están cayendo y cómo debería actuar recursos humanos ante esta realidad? O sea, ¿cómo debería? Porque claro, es que recursos humanos está un poco en el medio de lo que le importa a la gente o a la plantilla y lo que tiene que reportarle a financiera o a la dirección en general. Entonces, recursos humanos está ahí un poco híbrido entre esas dos situaciones y tiene que gestionarlo para que ambas partes estén bien. Entonces, ¿cómo se gestionan estas crisis? Desde su punto de vista, claro. Eduardo, todo tuyo, empieza. Empiezo yo. Bien. ¿Cómo gestionar la crisis a nivel... Has hablado varios temas dentro de una crisis. Bien, vamos a centrarnos en la parte de salario, ¿vale? Esa reducción de salario, que más que una reducción de salario,
quiero recordar que 2020 hubo una reducción del salario medio en España, bajó con respecto al crecimiento que había habido de forma sostenida desde el año 2000 hasta 2019. 2020, pues, lógicamente, por cuestión del COVID, hubo un descenso del salario medio en España. Y 2021 ha habido un repunte, que no ha llegado, creo recordar, a situarse en niveles de 2019, pero se ha quedado muy próximo. Bien, los salarios crecen, pero la realidad es que hemos perdido el poder adquisitivo debido a un incremento brutal de la inflación, que no recuerdo, o sea, no sabría decirte, pero yo creo que no se ha vivido un incremento tan grande de inflación. Habría que remontarse a lo mejor al siglo pasado, crisis como lo que ocurrió el crack del 29, donde sí hubo una inflación brutal a nivel mundial, ¿no? Pero, bueno, eso nos ha hecho perder el poder adquisitivo, aunque los salarios sigan creciendo, no lo hacen al mismo ritmo que sube el coste de la vida y nos genera, pues, podemos ganar más, pero somos más pobres. Bien. ¿Cómo influye eso en la gestión de personas? Pues luego ya también habría que ver por sectores, ¿vale? Por sectores donde realmente hay un descenso más brusco en esa pérdida de poder adquisitivo. A nivel industrial, los salarios se mantienen o incluso se incrementan, ¿vale? Tiene una tendencia de alza. Donde sí se está viendo, y ya desde la última crisis del año 2008, una disminución, aunque tuvo ahí un momento de volver un poco a tener auge. En el sector construcción, ahí sí ha habido una pérdida de poder adquisitivo, ya no vinculado a la inflación, sino a la pérdida, a la disminución del salario medio para ese sector. El sector servicio, que es uno de los que está mucho en las noticias, la falta de camareros, la falta de personal que quiere desempeñar esa función, por ejemplo, dentro del sector servicio, sí es un sector que sigue manteniendo un crecimiento dentro del salario medio, ¿vale? ¿Cómo podemos accionar y gestionar a las personas con ese gran incremento de inflación y esa pérdida de poder adquisitivo? Pues realmente la empresa, desde mi punto de vista, poco puede hacer. Poco puede hacer porque esa inflación también le repercute a la empresa en costes generales que tiene la compañía. Luz, agua, energías que tiene que usar, ¿vale? Con lo cual, es también una damnificada de ese incremento, ¿no? de los precios. El entrar en una competición contra otras empresas de incrementar salarios, pues a la larga, o sea, en corto plazo puede ser una ventaja, ¿no? de la empresa, pero va a ser sostenible en el tiempo y al final el remedio que puede ocasionar, pues el cierre o la quiebra de esa compañía que incremente los salarios más allá de lo que se puede permitir. Con lo cual, pues tenemos que ser prudentes y no podemos asumir ese mayor incremento que venga a suplir esa inflación que se ha generado tan brutal. Y es una cuestión que hemos de soportar entre ambas partes, tanto empresa como empleados. Eso no quita para que desde la empresa se puedan aplicar o implementar medidas que vengan a paliar esa pérdida de poder adquisitivo del empleado que tiene en su vida, ¿no? Pues mediante la aportación o inversión, ya no en incrementos salariales, pero sí en beneficios sociales que vengan a aliviar el coste que tiene para el empleado la subida de precios que se están experimentando. A nivel de reclutamiento o atracción, como digo, desde mi punto de vista sería contraproducente el entrar en una subida que venga a paliar ese incremento de la inflación que ha habido, porque al medio o largo plazo condenaría a la empresa al cierre, pero tampoco va a ser una ventaja competitiva con respecto a los demás, porque
no es algo puntual que afecta a una única empresa, sino es una situación que afecta a todas las empresas por igual. Con lo cual, pues por desgracia, para el empleado, no va a poder tener alternativas de cambio vinculadas a una mayor retribución que venga a paliar ese incremento de inflación. Bueno, no sé si te he contestado a la pregunta. Sí. De cómo a ver, yo primero quiero escuchar la respuesta de Miguel Ángel, pero es que luego vamos a entrar en otras formas de gestionar una crisis que no tengan que ver con el salario. O sea, me refiero a que cuando no se puede hacer un aumento salarial porque no coincide con los presupuestos que tiene la empresa, y sí, el coste de la vida es más alto, pero realmente no se puede hacer porque, como dices, condenaría a la empresa al cierre, hay que buscar otras alternativas para hacer que el salario sea un balance, que tengas otras cosas que le aporten a tu vida o a lo que sea que estés haciendo actualmente, que el salario, aunque siga siendo el mismo, te mantienen dentro de la empresa. Miguel Ángel, quiero escucharte primero y luego entramos al tema de experiencia del empleado. Muy bien, pues a ver, no es una pregunta sencilla, es decir, juntamos dos palabras como es crisis, como son salarios, es decir, cualquier crisis, da igual en una compañía a la que se produzca, no es sencillo gestionar. Cuando además la crisis no es algo puntual, sino que estamos hablando que afecta a la totalidad de los integrantes de la compañía, porque afecta por igual a incluso las personas que formamos parte de recursos humanos, aquellos que forman parte de operaciones, es decir, hay que tener en cuenta que al final las inquietudes que puede generar cualquier crisis desde el punto de vista de la estabilidad en el empleo, desde el punto de vista del crecimiento de los salarios, desde el punto de vista de la propia contratación, porque lógicamente se puede ver frenada o paralizada en ese aspecto, no suele ser sencillo ni fácil. Yo creo que en la exposición que has hecho y en la pregunta hay algo en lo que debemos incidir y que a lo mejor pasamos muy por encima, que es la palabra, o en este caso la expresión, salarios reales. Yo creo que en una situación de crisis lo primero que tenemos que hacer es mirar realmente dónde está la posición salarial que tenemos dentro de la compañía. Es decir, venimos de una parte en la que hay determinados sectores muy inflacionistas salarialmente, que precisamente la crisis los está volviendo a poner en su sitio, y hablo del sector tecnológico, en el cual las grandes compañías americanas tecnológicas, gracias al teletrabajo, a la globalización, y sobre todo todas aquellas con nuevas startups que han tenido una financiación muy extensa y profunda hasta la fecha a través de grupos inversores, han creado un inflacionismo dentro de los salarios que lógicamente la crisis ha hecho que se acentúe todavía más esa situación y ha hecho que se empiece a frenar el ritmo de contratación, incluso a prescindir, volviendo a llevar una masa de trabajadores hacia lo que es el mercado laboral en el abierto y la búsqueda. Ya podemos hablar de la gran renuncia, la renuncia silenciosa, como lo queramos ver. Por lo tanto, para mí, la palabra clave es salarios reales. ¿Realmente la compañía está dentro del mercado salarial que corresponde? Porque puede ser que tu compañía sufra más, o en este caso los trabajadores, porque sus salarios ya de por sí son inferiores a lo que está marcando el mercado y quizás tengas primero que revisar esa política y decir, señores, es que nosotros ya partimos de una situación diferente al resto y esto está provocando o nos está dañando como empleador, atracción del talento e incluso internamente tener un índice de rotación elevado. Una vez hecho esto, lógicamente creo que los planes de carrera y desarrollo que se puedan establecer en la compañía, más allá de los incrementos, creo que ha llegado un momento en el que tanto la negociación colectiva como cualquier otros actores dentro del mercado laboral deben de entender que situaciones como mi salario crece simplemente por la antigüedad o mi salario crece por el tiempo que estoy en la empresa han desaparecido. Tenemos que empezar a vincular esos salarios reales y su crecimiento a la propia productividad y rentabilidad que se produzca en la compañía de manera que se pueda conseguir autofinanciar las propias subidas. ¿Esto qué nos lleva? Fijo o variable. Quizás es el momento de explorar, como bien decías, otras vías diferentes en el que esa retribución salarial se pueda vincular a un variable, a un incentivo, a una comisión en la cual el trabajador sabe que depende de su rendimiento el poder acceder a una cantidad salarial X o determinada, que previamente tiene que cumplir, lógicamente, unos requerimientos legales, y habrá que empezar a trabajar en esas nuevas fórmulas de retribución que en los periodos de bonanza tienden a ocultarse porque es fácilmente alcanzable
y que yo creo que es un error. Si es fácilmente alcanzable, maravilloso, pero te va a permitir tener una gran cintura en situaciones de crisis en las cuales, oye, podemos estar hablando de un devengo a muy cortísimo plazo mensual a través de una serie de complementos de productividad, siempre y cuando yo pueda atender el cliente, pueda sacar determinadas unidades, pueda realizar, como en mi caso, un número de pedidos determinado, un número de unidades de tiempo de trabajo, y en otros niveles, oye, aquellos que tienen una mayor capacidad de movimiento de palancas para la consecución de objetivos macroeconómicos de compañía, VAI, EBITDA o similares, ponerles en esa línea. Yo creo que al final tenemos que trazar un mapa salarial global de la compañía donde el salario real, acompañado del variable, se complemente también con otros elementos, como tú bien decías, Eduardo los llamaba beneficios sociales, pero pueden ser el acceso a servicios a precio menor de mercado, una compensación flexible o retribución variable, de manera que yo pueda obtener unas deducciones fiscales que hagan que mi salario neto cada vez sea mayor. Entonces, son una serie de programas salariales que las áreas de recursos humanos debemos de capitanear, debemos de crear, debemos de constituir y sobre todo comunicar y hacerlas válidas para que empiecen a aplicarse. Ahí ya podemos hablar de otros beneficios sociales. Ahora que, por ejemplo, es tan necesaria una estabilidad entre la salud mental, la salud profesional, hay gente que no puede o no puede llegar a pagarse un psicólogo, las compañías tenemos mucho que decir y podemos establecer una serie de medidas de alto impacto sobre el colectivo con un coste muy reducido, pero hay que tener creatividad y pensar qué demandan los trabajadores y cómo puedo llegar a hacerlo. Entonces, por resumirlo, porque el tiempo es finito, hay un mapa salarial que debemos trabajar, que para mí lo podemos establecer en casillas, lo podemos establecer en un ciclo de vida, me da igual, en el que primero mira si tus salarios son acorde a mercados, teniendo en cuenta que hay determinados sectores que han sufrido un elemento inflacionista y otros que han estado muy por debajo. Lo decía muy bien Eduardo cuando hablaba de la hostelería o hablaba sobre todo de las empresas manufactureras y especialmente aquellas del sector agrícola, en los cuales siempre se ha trabajado desde un punto de vista de descuelgues salariales y demás, que además van a hacer que la situación de crisis se incentive más. Segundo, vamos a trabajar en complementos que estén vinculados a que la compañía pueda autofinanciarlos porque estamos obteniendo un rendimiento, una productividad mayor. De manera que el trabajador pueda acceder a unos incrementos salariales en unos periodos de tiempo en función de que ese devenir de la compañía, por decirlo de algún modo, el devenir profesional y el propia vida de la compañía vayan unidos, el trabajador y la empresa. Si la empresa gana, que el trabajador también pueda hacer esa prestación. Y luego establece un mapa global de beneficios sociales en el que con medidas, en este caso subvencionadas por la empresa, puedas tener un impacto global sobre todo el colectivo de una forma equitativa o igualitaria. Y por supuesto ya complétalo con un plan de carrera claro, con formación, con otra serie de elementos. No es sencillo porque en el momento de estas situaciones de crisis lo primero que se va a retraer muy rápidamente va a ser el consumo va a afectar a las compañías y lo primero que le van a pedir a recursos humanos, y tú lo decías muy bien, estamos en agua de nadie, estamos en medio de esa tremenda maremoto, una ola a la izquierda, una ola a la derecha. ¿Qué nos van a pedir financieros? ¿Dónde podemos recortar en los gastos generales? ¿Qué iniciativas puedes tú recortar? Pues mira, yo podré recortar aquí, que es más individual, pero a cambio necesito generar una más colectiva, como puede ser un seguro de accidente, un seguro de vida, cualquier otro elemento que permita tener esas prestaciones que el trabajador ya no va a poder a lo mejor cubrir o subvencionar con su propio salario. Y recursos humanos, como quiero decir, es decir, debe de tener la calma, debe de tener la sangre fría y sobre todo y fundamentalmente la elegancia, la humanidad y la inteligencia para, abstrayéndose de la crisis, encontrar cuáles son las demandas del trabajador, cómo puede cuadrarlas con las demandas, en este caso de la propia compañía a través de otras direcciones, intentar el punto justo de equilibrio y no suele ser fácil. Pero bueno, con los 4 apuntes más o menos que he podido dar de ese mapa salarial, yo creo que cualquier compañía puede encontrar una vía más o menos, o dirección de recursos humanos, o área de recursos humanos, una vía clara a dónde ir. Luego ya a partir de ahí, lógicamente, la tecnología te puede ayudar a que puedas abaratar esos costes, porque no es lo mismo tener a lo mejor un servicio médico en vivo que hacerlo a través de una herramienta chat donde el trabajador puede acceder en cualquier momento y donde los costes, lógicamente, se abaratan más porque es más fácilmente escalable. El problema que hemos tenido en recursos humanos es que no pensamos en iniciativas escalables y cuando viene la crisis nos llevamos el capón. Claro. Bueno, justamente antes de entrar, porque la siguiente pregunta tiene mucho que ver con bastante de lo que has mencionado respecto a otras maneras de retribuir al empleado ante una crisis sin que esto afecte el tema salarial y que son bastante convenientes para
para cerrar presupuestos en la empresa, que al final ese es una de las olas del maremoto, la parte financiera. Entonces, la pregunta era básicamente cómo mejorar la experiencia del empleado en un periodo de gran renuncia silenciosa, y cómo utilizar la tecnología con todo esto. Antes de escuchar sus respuestas, me gustaría puntualizar que para elegir cualquier tipo de retribución o de beneficio social para nuestros empleados, tenemos que conocer quiénes son nuestros empleados. Hay que escucharles. Hay que saber quiénes son. Y no puedo ofrecerle un plan de formación, un máster, incluso una carrera universitaria a un empleado que ya es senior. Sin embargo, a un junior eso le vendría muy, muy bien. Entonces, no puedo ofrecerle planes por ponerte un ejemplo, de una guardería infantil o de planes para el colegio de tus hijos a un empleado que acaba de salir de la universidad y que no se relaciona con este tipo de beneficios sociales. Entonces, este tipo de datos son los que tenemos que recoger para entender cómo funciona la retribución a un empleado que no se basa en el salario. Todos quieren el salario. El salario sí que no importa dónde seas, no importa cuántos años tengas, te va a gustar el salario. Pero luego, estos beneficios sociales o estos tipos de salario emocional, por así decirlo, tienes que conocer a tu empleado. Y yo creo que ahí es donde la tecnología juega un papel importante, porque te permite acceder a datos, acceder a estadísticas, acceder a información de tus empleados de una manera más eficiente y muchísimo más rápido. O sea, puedes tener la información a tiempo, haciendo encuestas de clima laboral, teniendo los datos a mano de tus empleados, sabiendo fechas, incluso tan absurdas como el cumpleaños de tu empleado, cosas como esta que parecen que no tienen mucho valor en el día a día cuando te plantas a ver temas financieros, pero que sí en la parte emocional de un individuo sí que es cierto que le retribuye bastante. Entonces, eso lo marco ahí como una de las razones por la cual la tecnología sigue siendo importante, que antes era una cosa que no se planteaban las empresas pequeñas, como bien decía Eduardo al principio de esta conversación, porque era inviable. El acceso a la tecnología antes era muy, muy caro, era una cosa que no se podía permitir una empresa que estaba iniciando su vida en el mercado, y las grandes empresas la utilizaban para desarrollos más inmensos. Entonces, ahora sí que es cierto que tenemos tecnología que se dedica a o que está diseñada para empresas pequeñas. Entonces, teniendo esta como los softwares de recursos humanos, softwares de evaluación del desempeño o este tipo de herramientas que sirven para que las empresas más pequeñas que antes no se planteaban estos problemas, sí que puedan acceder a esta información. Entonces, me gustaría saber cómo se puede utilizar la tecnología para ayudar a esa realidad laboral que vivimos ahora, diseñando una mejor experiencia del empleado. Pues si quieres empiezo yo, Eduardo, y ahora te paso el testigo. Adelante. A ver, yo en este caso lo primero que sí que quiero decir, al hilo de lo que comentabas, lo primero fundamental es efectivamente escuchar al empleado. Es decir, si tú no escuchas a la persona que tienes dentro de tu organización, va a ser muy complicado que puedas atender las demandas que tienen, o vas a atender las demandas, pero seguramente no aquellas que son prioritarias para la persona, y eso al final puede generar una doble desmotivación, dado que no solo no estoy a gusto en mi trabajo, sino que además no entienden lo que necesito. Entonces, yo creo que las tres personas que estamos aquí, Eduardo seguro que coincide en ello, sin que haya una escucha activa por parte de la empresa es muy, muy, muy complicado. Y más hoy en día,
y lo has dicho tú, en el que hay, o en este caso mi Carly lo ha puesto encima de la mesa, en el que son varias generaciones las que coinciden en el entorno laboral. Estamos mi generación y generaciones posteriores que han venido, e incluso generaciones anteriores, y cada uno entiende en el entorno laboral la conciliación familiar, la relación exterior, o en este caso la relación fuera del trabajo, de una manera totalmente diferente, con lo cual sus demandas van a ser totalmente diferentes. Por eso decía que la gran dificultad, pero al mismo tiempo el gran reto y tarea que tiene Recursos Humanos es encontrar medidas que puedan impactar en todos los colectivos de manera unitaria, porque no puedes olvidar al que tiene hijos y quiere tener en su retribución flexible la guardería, pero tampoco puedes olvidar al que acaba de terminar sus estudios, es su primer empleo y que aterriza por primera vez en una empresa y lo que está buscando es la relación con el resto de compañeros y la experiencia de es mi primer puesto de trabajo, cómo se vive, y más ahora que el teletrabajo está tan extendido. Y estamos hablando también de otra serie de medidas que vienen a fidelizar ese talento. No debemos olvidar, lógicamente, como decíamos antes, el establecer esos salarios reales de acuerdo a mercado para empezar a trabajar. Sobre el tema de la tecnología, decía, estamos en la época de la personalización y muchos entienden que la personalización debe de partir de poner detrás de cada decisión una herramienta tecnológica. No, es poner aquellas herramientas tecnológicas que solventen un problema de tu cliente interno. Es decir, ¿por qué a veces existe esa gran distancia entre la demanda del trabajador, lo que Recursos Humanos pone encima de la mesa? Porque no se han parado a dibujar lo que es el mapa de relación, en este caso el Customer Journey Map del empleado dentro de la organización, para saber cuáles son esos touch points en los que el trabajador va a demandar algo. Oye, habrá algunos que dentro de ese salario emocional, a mí no me gusta mucho utilizar el término, sean felices si tienen una cesta de fruta en la mesa, pero hay otros que seguramente quieran algo totalmente diferente. La cuestión es que también hay que tener en cuenta que Recursos Humanos vive de una realidad en la que tiene que homogeneizar también las decisiones que va tomando, porque llega un momento en que la personalización te puede terminar estrangulando. Es importante tenerlo en cuenta, pero en esa personalización dentro de los colectivos. ¿Cómo puede ayudar la tecnología? Básicamente la tecnología lo que te va a dar es inmediatez, sencillez, empoderamiento y autonomía. Y voy a un ejemplo muy claro. De crisis económica. Un empleado va a necesitar seguramente que le anticipes una parte de su salario en un determinado momento porque necesita atender un pago que no tenía previsto. Tú no puedes tenerle esperando a recibir ese anticipo 3, 4, 5 o 7, 8 o 10 días, porque lo necesita en el momento, lo necesita en el acto. Es algo necesario. Además, el empleado no quiere tener que pasar por un despacho a preguntar si puede pedir un anticipo y dar explicaciones para justificarlo. La tecnología permite que el empleado sea autónomo en esas gestiones, se sienta empoderado para hacerlo, lo pueda recibir de manera inmediata y de esa forma yo estoy atendiendo esa necesidad. Y esa necesidad deja de ser el foco de preocupación, con lo cual vas a poder estar focalizado en tus tareas, en tus necesidades, en todo aquello que tú puedas tener. En el mismo sentido, hablabas de los planes de formación. Yo creo que ha llegado un momento, y las herramientas tecnológicas lo permiten, de superar, si no abandonarlo, los clásicos planners de formación. Pasas el Excel y te dicen los responsables en qué hay que formar a la gente, porque consideran que es lo que hace falta. Creo que hay un momento en el que la democratización parte de que cualquier persona pueda solicitar en qué se quiere formar. Y hay plataformas actualmente online que te dan catálogos extensísimos de cursos a través de los cuales tú puedes trabajar, a través de los cuales yo puedo decidir dónde, cuándo y cómo. Oye, me apetece ahora desde el móvil, porque estoy tranquilamente relajado en casa, es por la noche, acabo de terminar de cenar, me voy a meter y voy a ver qué cursos me ofrece mi comunidad. Lo voy a hacer a lo mejor en un momento mientras tengo al niño jugando al fútbol o la niña jugando al fútbol y me apetece ponerme, mientras tengo esa hora muerta, pues a mirar lo que me pueden ofrecer. Pero sobre todo, que esos cursos además estén certificados, que yo pueda tener ese título, que pueda incluirlo dentro de mi currículum. Al final es la formación dentro de la compañía como tal, en físico, en presencial, está tocando a su fin, sobre todo porque son formaciones muy dirigidas, muy concretas, que las seguirá habiendo, porque hay aspectos legales que tienes que cubrir desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, desde el punto de vista de las relaciones laborales, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en el que siempre se nos llena la boca de hablar de soft skill, de hablar de habilidades diferentes, blandas, y cuando queremos organizar un curso, el primer problema, ¿cuál es? Que levanta la mando por producción y dice, yo no te puedo dejar 30 personas para que me lo formes en liderazgo. ¿Y quién saca los pedidos? Hay herramientas que ahora te permiten hacer eso.
activas el curso, los pones dentro, creas tu propia academia de formación. Nosotros estamos en ese proceso y en breve vamos a sacarla ya. 2 plataformas, una para soft skill y otra para conocimiento técnico. Y le estoy diciendo al empleado, crece aprendiendo, que es uno de nuestros valores. ¿Quieres ser dueño de tu destino? Yo, a través de la tecnología, te pongo todas las herramientas. Úsalas cuando quieras y como quieras. Yo no voy a ir detrás persiguiéndote. Pero ahora, si sale una vacante, veré si has hecho el curso correspondiente, por ejemplo, en taller de montaje y tienes mis certificaciones internas porque conoces los procedimientos, si has tenido interés en potenciar tu capacidad de negociación, tu habilidad en cualquier soft skill que a mí me interese o cualquier tipo de competencia, y lo veremos. Más ámbitos, por ejemplo, uno de los temas sobre todo que a recursos humanos la tecnología le ha apoyado muchísimo y que está dando un valor añadido es, nosotros tenemos que dar una atención muy personalizada, pero si yo tengo una serie de tareas repetitivas que tengo que atender, que me roba tiempo, al final no lo puedo dedicar a quien es la persona importante para mí, que es el cliente. Hay plataformas de viajes que la persona que quiere viajar porque tiene un viaje de trabajo puede autogestionarse todo y en 10 minutos tiene los billetes y más y no tiene que pasar por recursos humanos, por una agencia, por una persona que le atienda y es totalmente autónomo en hacerlo. Y así te puedo explicar de todo lo que nosotros tenemos dentro de la compañía desde el punto de vista tecnológico, cómo hemos ido cubriendo una serie de necesidades. A partir de ahí, lógicamente, pues bueno, el plan de retribución flexible lo tenemos también gestionado con una aplicación app que permite al empleado decidir en qué, cómo quiere, incluso le da lo que hablábamos antes de la información. Las nuevas generaciones quieren tener la información a mano inmediatamente. Si yo voy a invertir parte de mi salario en ese plan de retribución flexible y me voy a bonificar porque quiero una formación específica a través de ello, ¿qué impacto tiene en mi nómina? ¿Cuánto me voy a ahorrar? ¿Cómo lo voy a hacer? Tiene que haber un dashboard potente detrás que le dé esa información al empleado, pero al mismo tiempo me la va a dar a mí, como bien decías en recursos humanos, ese People Analytics para conocer cuáles son las edades, cuál es la situación social, familiar, qué intereses tiene, su cumpleaños, las redes de comunicación social corporativa, vamos ya los tablones de anuncios. Todos tenemos en el móvil, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, tenemos todas. También hay redes sociales corporativas de comunicación que bien utilizadas son un elemento súper potente para, en esta situación de crisis, que la comunicación es tan importante, poder potenciarla y llevarla hacia adelante. Con lo cual, para mí, la tecnología ahora mismo tiene que ser ese elemento que ayude, como decía antes y con esto acabo, a empoderar, dar autonomía, hacerte dueño de tu destino en determinadas actuaciones que de otra manera sería mucho más complicado. Oye, estoy enfermo, tengo un problema. Incluso nosotros ahora, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que al empleado le cuesta buscar a veces información que le resulta de interés en materia de permisos y similares. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar un chatbot a través del cual el empleado, y además lo lanzamos también ahora mismo en breve, a través de una inteligencia artificial que detecta determinadas palabras que el empleado va a utilizar, le va a devolver inmediatamente la información en su dispositivo móvil. De manera que le das acceso a la información, le permites gestionar los trámites sin intervención nuestra y ¿qué le permite a recursos humanos? Centrarse en lo que da valor. Empecemos a pensar en estrategias que impactan en la persona, quitémonos de encima las tareas automáticas y generemos realmente un entorno, y me vuelvo a la primera pregunta, un mapa salarial real o una, en principio, estructura salarial completa donde contemples todos los elementos y te permite impactar directamente sobre las personas en ese sentido y sobre su satisfacción, lógicamente. Vale, pues estoy muy de acuerdo. Has tocado muchos temas y con lo cual realmente es que casi la mayoría de las cosas que podemos ver en cuanto a salarios, ¿cómo iba a decir? Emocionales, puedes decirlo. Emocional. Es que como hay que puntualizar que no te gusta mencionarlo, pues no quiero decirlo. No, a ver, que yo no lo utilice no quiere decir que sea correcta. Lo que ocurre es que el salario emocional muchas veces puede llevar a malinterpretaciones porque, lamentándolo mucho gurú por ahí suelto, Eduardo lo sabe, que te vende el salario emocional porque tiene un tobogán, un futbolín y una nevera llena de Coca-Cola. Si el salario emocional a lo mejor es te doy libre el día de tu cumpleaños para que te vayas con tu familia. Claro, O, claro. si tengo un problema y necesito adaptar mi jornada horaria en un determinado momento, no ir a una reducción, llévame al teletrabajo porque tienes capacidad para ello, que yo no pierda económicamente, dame opciones. Entonces, salario emocional sí, pero en el bien entendido.
Vale. Bueno, pues eso es básicamente cómo se utiliza la tecnología para hacer que ese salario llegue al usuario final, que son nuestros empleados. Eduardo, me gustaría escucharte. ¿Qué opinas de todo lo que hemos conversado? Bien, vale. Empiezo por el final. A nivel de, siguiendo el esquema que ha hecho Miguel Ángel, en tecnología no puedo añadir nada más, lo ha definido muy bien. Simplemente puede añadir lo que hemos comentado en multitud de ocasiones. La tecnología lo que nos ha de facilitar es que nadie tiene que estar esperando a recursos humanos. Nadie tiene que estar esperando a recursos humanos, ni tiene que sufrir por ir a ver a recursos humanos para las necesidades que tiene, que hay que cubrirle, ¿vale? Entonces, dicho eso, pues la tecnología viene a facilitarnos el que nadie pueda esperar, la inmediatez, como bien indicado Miguel Ángel, y a la vez esa eficiencia, ¿no? Esa eficiencia que nos va a permitir esa escalabilidad para acometer nuevos proyectos y centrarnos en donde realmente tenemos que estar centrados, que es en escuchar a las personas, saber qué es lo que necesitan y poder articular junto con la operación herramientas y metodologías que permitan que haya un mantenimiento o una mejora en la productividad y a la vez la satisfacción del empleado. Entonces, eso nos lleva a la parte de experiencia del empleado, pero eso la quiero dejar para el final. A nivel de formación, hacer un pequeño apunte, porque también hemos estado hablando de formación. En estos momentos, a ver, yo la formación tradicional es horrible. Es horrible. El que me saquen de mi puesto de trabajo, que me sienten 2 horas a escuchar o ver una presentación y escuchar cómo me la leen, no me aporta. No me aporta nada. Para eso, pues yo cojo por la noche, me leo yo la presentación y saco mis propias conclusiones. O me leo un libro, ¿vale? Y que hable de la materia. O veo en redes sociales gente entendida y veo sus experiencias. Entonces, la formación tradicional, lo que se ha venido haciendo en la empresa, el trabajador, o sea, para él es un tostón, es un follón el ir a un curso de formación. Eso tenemos que erradicarlo. Tenemos que erradicarlo y tenemos que encontrar la fórmula para hacer que la gente aprenda. Luego entonces podremos pensar y decir, venga, vale, pues mediante la experiencia vamos a hacer un outdoor y nos salimos fuera y nos vamos y hacemos un curso de cocina y enseñamos valores de trabajo en equipo. Pues bien, entretenido, pero realmente es una inversión que a la larga tampoco está reportando ese valor que tú esperas cuando estás dando la formación. En estos momentos el proyecto que llevo en mente es de dar un giro completo a la formación y hacer que sea el propio trabajador el que me exija y me pida el participar en formación. Y es muy sencillo. Hay 2 máximas por los cuales el trabajador nos movemos, y me incluyo. Y es tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Sobre todo eso, sobre esas 2 cosas construye todo lo demás. Todas tus políticas, todas tus prácticas, todas tus metodologías. ¿Y cómo las vinculo a la formación? Pues mira, el proyecto lo que estoy haciendo es el análisis de vincular la formación al sistema retributivo directamente. Tú te formas, obtienes un curso que además de tener un premio económico, una vez superas el curso con tu certificado, con tu validez, van a ser cursos formativos que van a tener su correspondiente evaluación, no una evaluación de satisfacción de cómo me ha gustado mucho el curso, el formador, fantástico, no, de conocimientos reales ya adquiridos, reglados y con un examen, por decirlo de una manera, un examen final donde vas a poder acreditar que la formación a la cual has participado le has sacado el provecho y has adquirido esas competencias, esas habilidades o esas técnicas que se esperaba que adquirieras, tendrás tu premio en económico. A la vez, obtienes esa certificación que va a ir vinculada a tu retribución directamente. Conforme vas obteniendo más cursos dentro de un ámbito que tú tendrás, o sea, tu carrera profesional va a tener una serie de cursos de formación o de desarrollo de competencias y habilidades que están ligadas a lo tuyo, ¿vale? No es, voy a hacer un curso de soldador. Cuando tú estás sentado en una oficina no vas a soldar nada, lógicamente. Entonces tendrá, conforme vas obteniendo esas certificaciones y acreditaciones, vas a ir obteniendo un nivel superior a nivel retributivo, ¿vale? Realmente lo que queremos implantar es que si yo me beneficio de que el trabajador adquiera mejores competencias y habilidades, retribuyámoselo y reconozcámoselo.
¿vale? Y paguemos por ello al empleado. A la vez también el tiempo que el empleado va a dedicar a la formación ya no va a ser visto de igual manera. No es una pérdida de tiempo, sino es una inversión directa en mi desarrollo, porque lo vinculamos también al crecimiento y plan de carrera y de desarrollo profesional. Y lógicamente tú no vas a poder optar a ninguna posición superior ni a ningún cambio de movilidad dentro de otro departamento o otro área si no has reunido una serie de cursos que acrediten que tienes las competencias o habilidades y que además tienes esa implicación con el seguir aprendiendo, ¿vale? Eso es un proyecto que tenemos en análisis y en marcha para implantar. De esa manera, bueno, luego la metodología que se utiliza en formación pues no va a ir vinculada, pues como he dicho, a presentaciones top-down y lectura de PowerPoint. Va a ser una formación con un carácter muy práctico. Por ejemplo, decirte, estamos preparando una formación, lo que me demandaban era atención al cliente. Digo, no, un curso de atención al cliente no vamos a dar. Vamos a identificar realmente cómo tenemos que atender al cliente, ¿vale? Porque dentro de atención al cliente hay muchas formas de muchos campos que abarcar, ¿vale? ¿Cómo lo tenemos que atender a ese cliente para que salga, cubra sus expectativas y salga satisfecho? Y cuando tengamos eso, que hemos decranado esa atención al cliente, organizaremos cursos que mejoren las competencias y habilidades de nuestros empleados para poder satisfacerles. Y no va a ser con un formador estándar que da 50 cursos de lo que le pide. De lo que le pida. Yo he hablado con gente que me vendía formación que me decía que me lo organizaba, me hacía lo que quisiera. Y digo, pues bueno, pues vamos a ver. Digo, es que eres un experto en todas las materias. Vamos a centrarnos en personas que tengan experiencia y desde su vivencia y experiencia y conocimiento transmitan a nuestros empleados cómo alcanzar esos objetivos que nos marcamos, ¿vale? Eso a título de ejemplo en cómo visualizo la formación y qué cambio debe haber. A nivel de experiencia del empleado, quiero recordar que fue el primer mapa del empleado para encontrar sus momentos wow, lo confeccioné en el año 2016, a raíz de un proyecto que nos metimos en la empresa de Customer Experience. Me meten en el comité de Customer Experience y empezamos a desarrollar toda la experiencia del cliente para poder dar un valor añadido a nuestros clientes. Pasar de unos estándares establecidos por normas de calidad de servicio, pasar a un nivel superior, ¿vale? A conseguir esa experiencia memorable que esperamos del cliente, ¿vale? Y que nos distinguiera de la competencia, ¿vale? Estamos hablando del sector hostelero, en hotel. Y queríamos dar ese salto, ¿vale? Conforme fuimos profundizando en el proyecto de Customer Experience, pues lógicamente surgió la necesidad de, antes de acometer el Customer Experience, empezar con el Employee Experience. Porque si para poder dar ese proyecto Customer Experience necesitábamos que el empleado fuera el que diera ese valor añadido al cliente, ese empoderar a nuestro empleado para que tomara decisiones que pudieran hacer que la experiencia del cliente fuese memorable, lógicamente yo donde tenía que centrar mi preocupación era en que mi empleado fuera el primero que tuviera una experiencia memorable dentro de la empresa. Entonces empezamos a elaborar ese mapa del empleado, donde identificábamos los momentos de la verdad y donde empezamos a articular prácticas y sistemas que viniesen a mejorar lo que el empleado demandaba, ¿vale? Escuchándolo y entendiendo, porque no para todo igual, ¿vale? Posteriormente a ese proyecto en esa empresa, en el año 2016, donde tuve yo mi primer acercamiento a la experiencia del empleado, he ido pasando por otras empresas y de sectores distintos. En ninguna he podido replicar el mismo sistema de experiencia de empleado. Sí, la raíz y la estructura, con algunos pequeños cambios o matices, o insertando ya un mayor componente de nuevas tecnologías,
pero ninguna tenía las mismas necesidades los empleados a la hora de esos momentos de la verdad o de esas necesidades que tenía que cubrir la empresa para sentir esa experiencia y esa satisfacción de empleado. Y eso a título anecdótico en cuanto a mi vivencia en cuanto a experiencia del empleado. Con un esquema y una estructura raíz, pero siempre escuchando e identificando en cada empresa las necesidades, o cada sector, las necesidades reales que tienen o que esperan los empleados. Vale, pues sí, yo creo que básicamente coincide mucho lo que hemos dicho los tres, de que lo primero que hay que hacer es entender quiénes son, qué es lo que quieren nuestros empleados, y ya luego desarrollar una estrategia para gestionar su productividad en base a lo feliz que estén de trabajar en la empresa. Claro, que todo en una crisis se va a tambalear un poco, pero lo ideal es tener herramientas para que aunque se tambalee, no se rompa, que la empresa siga ejecutando su área de producción, y que no durante la crisis que no se rompa esa viabilidad de que continúe en el mercado. Y yo no tengo nada más que comentar. De momento sé que podríamos estar aquí 3 horas hablando del tema y saldrían cosas muchísimo más interesantes, pero de momento se nos ha agotado el tiempo por hoy. Yo creo que me llevo algo muy importante que ha dicho Miguel Ángel, incluso me las he anotado las palabras, y es que si podemos resumir todo lo que hemos dicho, aquí hay 4 palabras que son el valor que propone la tecnología a la experiencia del empleado o a las crisis en general. Has dicho tú, Miguel, te cito: inmediatez, sencillez, empoderamiento y autonomía. Totalmente, un gran resumen, sí. Sí, yo creo que todo lo que hemos conversado aporta muchísimo valor y herramientas, sobre todo a un momento de crisis de cualquier empresa, pero sí que es cierto que con las herramientas que ya existen en el mercado, que ya están ahí y están disponibles para todos los empresarios, recursos humanos y gente que se dedica a negocios más pequeños, la tienen a su disposición para que puedan gestionar este momento de inseguridad. Muchísimas gracias, Eduardo. Miguel Ángel, otra vez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio. Espero volver a verles en otro OpenHR Tech Talk, y encantadísima de haberles tenido aquí. A vosotros, encantado. Igualmente. Un abrazo. Muchas gracias. Un feliz resto del día y muchas gracias a todos los que nos han sintonizado. Hasta luego. Gracias.